Hola, ¿qué tal? Yo soy Marisa Domene Castillo y este es el canal Marisa Domene No Viajita Acá. Bueno, pues estoy leyéndome un libro fenomenal, que es un clásico del 19, englobado dentro del realismo. Bueno, es de Charles Dickens, se llama Oliver Twist, es autor de otros numerosos libros. Yo os citaré mucho mejor la biografía de Charles Dickens y su bibliografía. Pero yo lo que quería hablar es un poco del contexto histórico y que por el momento voy a hacer una primera parte de este libro, que es memorable. A mí me está encantando, aunque es un poco triste también. Dentro hay una cara amable, emotiva, pero también hay una cara, pues, antagónica con los derechos sociales. Entonces, él lo denuncia en este libro, la situación que se produce en el siglo XIX, durante la época victoriana, donde gobierna Victoria, la reina Victoria de Inglaterra, pero ya se ha producido la explotación originaria desde el siglo XVI, ya se producen 3 siglos de éxodo rural del campo a la ciudad, donde los talleres la burguesía artesana, primordialmente pequeña burguesía, se va extendiendo y agrandando. Sigue habiendo allí como peculiaridad diferente a otros países de Europa. Estoy hablando de Inglaterra o de Gran Bretaña, mejor dicho, aunque haya 4 islas, 4 regiones, mejor dicho, una diferencia con otros países, porque el calvinismo tiene mucha importancia. Y la predestinación, el hecho de que el protestantismo calvinista cree en la predestinación, que no te puedes salvar, etcétera, etcétera, dicho muy a grosso modo, pues hace que haya también una especie de, dentro de la sociedad, un atisbo de desesperanza, de melancolía, de tristeza, de desesperanza. Eso unido a la situación económica, porque aunque la burguesía esté en avance y el proletariado esté consolidándose, estamos todavía en la primera revolución industrial. Y bueno, Charles Dickens nace en 1812 en ese contexto histórico. El mismo contexto histórico de Mary Weasley, por ejemplo, que ya os hablé de ella en otro vídeo, autora de mucha poesía y otros libros, pero famosa sobre todo y fundamentalmente, pero yo creo que se merecería más, por Frankenstein, ¿no? Y en ese contexto realista, no llega a ser naturalista, no es muy exagerado ni muy exacerbado ese estilo narrativo, ni tampoco esa denuncia social. Es amable desde el punto de vista de denunciarlo como el punto de inflexión de una necesidad de la lucha de clases que se producirá después, con el proletariado en lucha y en auge, también reivindicando sus derechos. Pero sí que es verdad que es una sociedad retratada de manera hipócrita en la realidad, que es lo que ocurría, una sociedad hipócrita de doble moral, donde pues se recurría a la caridad, donde Charles Dickens, voy por el capítulo, creo que es el 18 o 17, pues lo denuncia a su manera, digamos con atisbos de emotividad, de complacencia con los personajes que están muy bien perfilados, que no son clichés porque, aunque sean ficticios y literarios, sí que están pegados al terreno, a la realidad cotidiana del día a día. Y había mucha pobreza. Y se recurría por parte de las autoridades a la caridad, a los orfanatos y a los hospicios, a las inclusas, a los comedores sociales, por ejemplo, pues que la gente fuera ociosa no estaba bien visto, pero no era por una cuestión de capricho, sino porque esa expropiación originaria de la que os he hablado antes hace que se necesiten nuevos obreros, es como nace el proletariado, simplificándolo mucho, para las fábricas que se van a reducir en obreros de la construcción, de la metalurgia, de textiles, etcétera, ¿no? En toda una industria que cobra económicamente un gran desempeño en Gran Bretaña, en Inglaterra sobre todo, y en detrimento de las clases más bajas. Entonces, se produce una lucha dicotómica entre diferentes clases, pero sobre todo la burguesía que está en auge, va a ir destronando poco a poco al clero, aunque el calvinismo tendrá mucha influencia, repetimos,
por lo menos hasta principios del siglo XX, no se sabe muy bien después, no sé muy bien de historia, pero por lo que me he documentado. Y es muy curioso cómo trata la realidad, que es cruel, también narrativamente hablando, pero es curioso, pero utiliza Charles Dickens eufemismos. Por ejemplo, cuando habla de la Junta, cuando habla del comisionado, cuando habla de la granja, que es un sitio donde van los huérfanos, previo pago del Estado a los sirvientes que están allí, que se hacen cargo de los niños, les racionan la comida hasta convertirlos en seres famélicos, muchos mueren, no llegan a la edad adulta, sobre todo los que no tienen padres, porque hay diferente genealogía, hay niños que tienen padres o un padre o una madre, pero está muy mal visto que un niño, ya veis, ¿qué culpa tendrá el pobre chiquillo? Dios mío de mi alma, en el siglo XIX, de nacer sin padres o que eso se haya muerto, quiero decir. Entonces, es el caso de Oliver Twist y se narra cómo su madre muere en un hospital de la beneficencia ligado a la parroquia. La parroquia tendrá un punto de inflexión importante a la hora de el consejo, como él llama el consejo, como él llama el sistema económico, lo llama sistema, nuevo sistema, moderno sistema, refiriéndose pues a la extracción de plusvalía por parte de la burguesía a la gente que no tenía nada, no tenía remedio que vender su fuerza de trabajo. Pero bueno, no lo establece en términos de lucha de clases, pero se entiende perfectamente que habla de desigualdad y de terror, un terror social. Es incluso tétrico cómo muere la gente y cómo los enterradores viven bien porque es un oficio rentable. Y entonces Oliver Twist muere en los brazos de su madre, que no se sabe muy bien su origen, si es que su marido la abandonó, no sé si luego se dirá. Al principio no se diluye un poco el tema, pero viene a decir que era una mujer de mala posición, según decían las malas lenguas, o prostituta incluso, como le acusa a un niño, otro niño de otra familia. Aquí pasa por muchas vicisitudes. Yo me he hecho una escalera de personajes, como siempre suelo hacer a veces. Cuando este libro es de 400 páginas y es muy prolijo en datos, en personajes, en señales de identidad y en argumentación. Y entonces es muy característico el señor Gumbel, que luego volverá a aparecer, me imagino, que es el bebé de la parroquia, el que se encarga en un primer momento cuando ya lo sacan del hospicio y lo llevan a la granja, lo vuelven a llevar otra vez a la parroquia donde está ligada la beneficencia de los niños, para que lo sigan cuidando allí, porque pasan una serie de vicisitudes y se dan cuenta en el consejo, que él los llama filósofos, dicho irónicamente, porque emplea la ironía que no veáis cómo emplea la ironía. Y es muy, muy cuidadoso a la hora de establecer relaciones sintácticas muy largas, con sintagmas muy largos, con oraciones explicativas, desiderativas, inclusivas. O sea, hay muchos tipos de oraciones muy complejas, muy largas, con un estilo muy definido, un sello Dickens por antonomasia. Eso en cuanto al estilo narrativo, que tengo que investigarlo un poco más, porque tengo que investigar un poco cómo es, hay mucha adjetivación, etc. Doble adjetivación. Y luego, pues aparece la señora Mann, que es la cuidadora de la granja, a la que no ven bien, porque se dan cuenta de que maltrata a los niños, y tiene siempre un cierto atisbo de esperanza para Oliver Twist, porque se salva de una detrás de otra. Y él, sin comérselo ni bebérselo, es un niño tierno, es un niño dócil, con falta de filiación, muy importante porque no tiene padres conocidos, no tiene padre conocido y su madre muere. No tiene amigos, no tiene gente, no recibe el cariño de nadie. Lo tratan a patadas, lo tratan pegándole, desnutriéndolo. Y es muy curioso, hay un episodio luego en el capítulo 8º, 9º creo, donde hay un señor que se llama, espera que lo tengo apuntado. Bueno, viene también, como no quieren verlo en la parroquia porque consideran que es un elemento intrusista que les causa problemas, pues quieren que aprendan oficio. E incluso llegan a poner en un cartelito
públicamente en la calle de propaganda una remuneración de 5 libras para quien quiera cogerlo. Que es como que si le pagan a una persona que lo necesita, pues cualquiera lo podría coger y decir, pues ahora yo soy tu amo, o tú eres mi aprendiz, o yo hago contigo lo que me da la gana, porque yo pago 5 libras por ti. Imaginaos cómo estaba precario. Y viene un desayunador a por él, pero le mandan ante el consejo porque lo ven tan desarrapado y tan desaliñado físicamente, está tan desastradamente sucio y tiene unos modales tan antisociales que el consejo mismo decide no entregarlo. También se salva ahí. Oliver Twist tiene muchos momentos de... Es como si Dios, está muy presente también, le diera fuerza para continuar. Y él, bueno, él es creyente. Entonces, pues como vamos diciendo, el consejo tiene mucha importancia. Sir Granfield es el desayunador. Luego, la señora Sowerberry va a casa de un enterrador, que es quien finalmente paga las 5 libras, que vive bien hasta cierto punto, porque es burguesía baja, pequeña burguesía explotadora baja. Carlota, sale Tripp, el perro, sale Carlota, que es la criada, la señora Sowerberry, que lo odia a muerte, porque tienen celos de que el marido le prefiera, le tengan buena consideración, porque hace de mudo, ¿no? Que son los que aparecían en los entierros haciendo alarde de como las antiguas plañideras. Pues él hacía de mudo al lado del enterrador en los ceremoniales fúnebres públicos. Podía ser de pobres o no, pero él siempre tenía ese encargo. Y hay un chico que, bueno, por una serie de vicisitudes, se llama Noel Claypole, se pelean porque insulta a su madre, etc. Y entonces él tiene que huir a Londres. Y en esa tesitura pasa muchas vicisitudes, le acusan también de ladrón, porque conoce a una pandilla de, bueno, pues de cacos, por llamarlo de alguna forma. Son cacos, son niños que roban, que están al servicio de una persona que está dirigiéndoles constantemente y que al mismo tiempo atesora todo lo que roban sin que ellos lo sepan. Porque bueno, ahí la corrupción está a la orden del día, incluso entre las clases más bajas y las más desesperadas. Es una sociedad paupérrimamente desastrosa y tiene su razón de ser. El viejo Fagin se llamaba, es un judío que hacía de cocinero y que hacía de cuidador, pero que en realidad es un ladrón, no de alto standing, de guante blanco, pero sí que es verdad que había una cierta organización de unas 7 u 8 personas, donde hay 2 chicas también, etc. Hasta Betty Nancy, Carlos Bate, el viejo Fagin lo he nombrado, Perillán. Entonces lo traicionan porque ellos están robando y él, bueno, digamos que está de testigo porque no está haciendo nada, porque había aprendido a robar, pero todavía no se había estrenado. En la calle le roban a un librero, en una librería, y le acusan a él. Entonces él se va corriendo, aunque él no era culpable, no había hecho nada, él estaba solo de observador. Y le hacen un juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el consejo, con los grandes, como llama Charles Dickens, con su ironía típica y su flema británica, filósofos, no me sale la palabra, pues grandes filósofos en ironía, porque son los que tienen pues su ademanes de grandeza, visten muy bien, a la última, son socarramente despreciables desde el punto de vista de la normativa y de la disciplina, porque a rajatabla lo que digan tiene que ir a misa, etc. Entonces, en esa tesitura, pues, el juicio lo sueltan porque el librero haga bien de él. Bueno, es curioso el uso de los eufemismos
Y es curioso también la doble moral victoriana, porque la población se está muriendo, la aristocracia sigue en boga, pero la burguesía naciente, consolidada, es la que está en auge y es la que va a coger las riendas de la economía. Y ellos que han sido artesanos, eso ya viene de la historia, ¿no? de los grandes grupos de hombres, como diría el materialismo histórico, los que con sus manos han forjado el desarrollismo en los telares, en el campo, como campesinos, cuando en el cerebro de la griega, que se forman industrias pequeñas, pues luego todo eso es como si se olvidara y forma a ser la clase dirigente la que toma el poder después de la Revolución Francesa, cuando se instaura oficialmente la burguesía. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta eso, que es la clase dominante y hace y deshace a sus anchas. Oliver Twist está muy bien ambientada. Yo creo que tiene un estilo peculiar, es un poco romántico, pero no deja de ser realista, porque las descripciones son minuciosas, detalladas, tanto si son urbanas como si son paisajísticas o rurales, o como si son de perfilación de personajes, o de roles de los personajes, o rasgos psicológicos, relacionales entre unos y otros, tramas que se urgen, que siempre convergen en Oliver Twist, porque él es el protagonista acérrimo. Y es un niño entrañable, es inocente, es bondadoso y siempre paga el pato. Pero siempre hay alguien que le ayuda, me he dado cuenta. En este caso, el señor que le ayuda, que es el librero, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Se llama... Bueno, Periñán, bueno, no me acuerdo. El librero, que es al final el que testifica bajo su propia insistencia y dice que es inocente, que solo es testigo de lo que ha pasado, que el niño corre porque tenía miedo. Y eso le salva. Entonces está en su casa, coge unas fiebres, porque está famélico de haber viajado a Londres 7 días sin parar, sin comer casi. El hambre es un tema recurrente. Entonces lo atiende en su casa. Es la primera vez que le dan cariño, amor de verdad, porque le quiere de verdad a esa persona. Dice que a no ser que él le haga algo y sea una cosa fehaciente, no le dejará de querer. Es la primera vez que prodigan mimos, que prodigan cuidados de verdad. Un médico que es un médico bueno, un médico que para esos tiempos tenía conocimientos, que no engaña, y que se dedica fervorosamente a que se recupere de las fiebres. Y en eso estoy. Luego la pandilla pues le quiere buscar porque la policía dice que la ha soltado y ellos no están seguros si va a hablar contra ellos, etcétera. Bueno, es impresionante el libro. Está muy bien. Voy a hacer una primera parte. Hablaré un poco más de contexto histórico más adelante, en la segunda parte, al mismo tiempo que traslado parte de la argumentación que va transcurriendo capítulo a capítulo. Es muy curioso porque en cada capítulo, por ejemplo, en el capítulo 14, os lo leo textualmente, como hace un parágrafo en cada uno de los capítulos explicando un resumen de lo que va a ser el capítulo. Es muy curioso. Capítulo 14. Detalles sobre la estancia de Oliver en casa del señor Brownlow. Ese es el librero. Notable augurio de un cierto señor Greenwin sobre el muchacho cuando partió comisionado. Sí, es una visita que recibe de un señor así muy sarcástico, que no le trata muy bien. Bueno, pues ahí me he quedado. En el capítulo 15, por ahí creo que estoy. Estoy en el capítulo 15. Bueno, pues hasta aquí lo que os puedo adelantar de Oliver Twist y deciros que voy a estudiar concienzudamente la época del realismo, a la que pertenece Charles Dickens, y el contexto histórico, pues si no lo parto de la lucha de clases y del materialismo histórico, lo voy a intentar explicar desde el punto de vista de los ojos de Charles Dickens,
Por eso tengo que estudiar un poco cómo veía él la sociedad victoriana en realidad, ¿vale? Porque la ve mal, porque él no dice nada bueno en el libro, pero lo dice de manera amable. No es una crítica cáustica contra la desigualdad férrea, muy drástica, muy supina, sino que deja atisbos de romanticismo. Entonces, como está pie entre una cosa y otra, pues tengo que estudiar bien el estilo. Hasta aquí, uy, 20 minutos. Como siempre me alargo. Hasta la segunda parte de Charles Dickens, que será la última y definitiva, intentar sintetizar más. Y bueno, recuerdo que la vi lo de acabar lo de Rousseau, el libro tercero y cuarto, el libro tercero estoy acabando los últimos capítulos, de Freud, el tercero de los sueños, una síntesis y todo lo publicado en el blog, como ya recordé en otro anterior vídeo, psicos de aprendizaje, y qué más. Y la tercera parte y última del libro de Baltasar Magro, el ciclo de Juan Elo. ¿Vale? Tengo que deciros que desconecté por error los comentarios y ahora se han borrado todos. Una persona me decía que cuando la tercera parte, y yo había comentado que pronto. Pues se ha borrado bueno, yo por mi torpeza quise cambiar el registro de la configuración de los comentarios y me equivoqué y lo quité. Ahora lo he vuelto a poner. No creo que tenga mucha importancia porque tengo pocos suscriptores, pero espero que se comprenda que a veces cometemos errores informáticos. Pues un saludo y hasta la próxima. Espero que os haya gustado la entrada y prometo esforzarme por indagar en todas las particularidades del libro de Charles Dickens, documentándome aquí y allá, porque ahora esto es un primer esbozo y un primer acercamiento muy simplificado. Bueno, pues hasta la próxima, espero que estéis bien. Chao.